Ahora, para el beneficio de aquellos que no han estado con nosotros desde que comenzamos nuestro estudio de la primera y la segunda epístola de Pablo a Timoteo, déjenme solo decir que Timoteo estaba recibiendo, como quien dice, la batuta del apóstol Pablo, o sea, la segunda generación, la generación que iba a continuar la obra que habían comenzado los apóstoles. Pablo le había encargado a Timoteo pastorear la iglesia en Éfeso, una gran ciudad en aquel entonces. Hoy en día nada más que quedan unos cuantos escombros de la ciudad de Éfeso, pero en aquel día era una ciudad muy importante. Estamos hablando de unos 30 años desde que estas iglesias fueron fundadas. O sea, la iglesia de Éfeso, para el tiempo que Timoteo recibió esta carta, tenía la misma edad que la iglesia bautista de North Miami, unos 30 años, mis amados. Pero la condición de la iglesia en aquella época no era buena, igual que pudiéramos decir lo mismo en nuestros días. Para el tiempo que fueron escritas estas últimas cartas del apóstol Pablo a Timoteo y también a Tito, se escribieron también las epístolas de Pedro, de Juan, Santiago y de Judas. O sea, las últimas epístolas que se encuentran en el Nuevo Testamento. Para aquel entonces, mis amados hermanos, las iglesias ya estaban invadidas de muchos falsos maestros y de muchas doctrinas erradas. Fíjense, en 30 años se había corrompido la doctrina, tergiversado muchos falsos maestros. Es increíble, pero la única forma en que nosotros podemos explicar lo que sucedió en aquel entonces, lo que ha sucedido a través de toda la era de la iglesia, y aún en los últimos días, en los cuales nosotros vivimos, es que yo me imagino que el diablo, acuérdense que él es el padre de la mentira, él decidió desde el principio que él no iba a poder vencer la iglesia de afuera. Entonces lo que el diablo hizo fue colarse adentro. Y él supo que de esa forma él podía hacer más daño uniéndose a la iglesia. En nuestro estudio de hoy, mis amados, yo sé que algunos de ustedes se van a quejar, hoy es el Día de las Madres, ¿por qué no predicó un sermón lindo, pastor? Bueno, mis amados hermanos, a veces lo hacemos, otras veces no, pero de todas formas, fíjense, aunque el sermón de hoy quizás no nos va a hacer sentir bien, el mejor sermón, decía mi pastor, que uno puede escuchar es uno que te sirve como espejo. Es uno que te deja mirarte a ti mismo y te señalas quizás que hay algunos asuntos en la vida de ustedes y en la vida mía que necesitan corrección, mis amados. Entonces por eso decidimos tratar con este pasaje. Tenemos que tener presente al estudiarlo que Pablo sabía que lo que Timoteo estaba afrontando, una ola tras otra de falsos apóstoles y de maestros. Y sin duda muchas veces Timoteo, frustrado, se preguntaba, pero ¿por qué hay tanto engaño si las enseñanzas de Cristo son tan claras, tan sencillas? ¿Por qué hay tanta confusión, tanta falsas ideas? Bueno, mis amados, debemos de definir el tiempo en el cual Pablo se refiere aquí en esta primera expresión. También debes saber esto, que en los postreros días, bueno, mis amados, en el Nuevo Testamento, los últimos días o los postreros días es una referencia a una época
desde el nacimiento de Cristo hasta su segunda venida. Así que yo sé que muchas veces cuando leemos o escuchamos algo acerca de los últimos tiempos, pensamos que se está hablando solamente de esta época. Yo creo que nosotros estamos viviendo en los últimos de los últimos tiempos. Pero realmente los postreros días, los postreros tiempos, los últimos días, es una referencia a una época de 2000 años ya, y todavía sigue. Esto lo podemos comprobar en pasajes como este, donde dice Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Aquí vemos que el autor de Hebreo estaba señalando, tú sabes, el advenimiento de Cristo. La primera vez que Cristo comenzó su ministerio público, ya estaba hablando de estos postreros tiempos o días. Hay otro pasaje más en 1 Timoteo. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Eso viene ya desde hace tiempo, como estamos leyendo, en el caso de la iglesia en Éfeso. Pero bueno, la pregunta que queremos hacernos es, ¿por qué habrá hombres así? Hombres y mujeres. ¿Por qué habrá personas así? Gente, como dice la Nueva Versión Internacional, llena de egoísmo en los postreros días, desde Cristo hasta su segunda venida. Bueno, ¿de quién se estaba refiriendo el apóstol Pablo cuando él habla de el carácter de los hombres impíos en los últimos tiempos? ¿De qué gente él estaba hablando? ¿De la gente en general en los últimos tiempos? Bueno, mis amados, pudiéramos pensar que Pablo está hablando de la gente en general, la gente en los últimos tiempos, porque sin duda todas estas características fácilmente se pueden encontrar aún en esta generación, entre nosotros. Pero si interpretamos que Pablo se estaba refiriendo a la gente incrédula, a la gente inconversa, perderíamos totalmente de fijarnos en el contexto de este pasaje. Pablo aquí, mis amados, no está hablando de la gente en el mundo. No es la gente en el mundo, fíjense, es más triste todavía, más triste. Pablo se estaba refiriendo a la gente que están en la iglesia, a los líderes de la iglesia en estos postreros tiempos, mis amados. Fíjense, Pablo se refería más específicamente a los falsos maestros y falsos hermanos que existen en la iglesia y que iban a existir en la iglesia en los postreros tiempos. Y permítanme comprobárselo, que Pablo no estaba hablando aquí de la gente del mundo, de la gente incrédula, los que no conocen a Dios, sino que él estaba hablando a la gente que está en la iglesia. Fíjense, en el contexto de 1 y 2 Timoteo, Pablo allí trata de hombres como los que se describen aquí, que estaban haciéndole la vida en cuadritos a Timoteo en la iglesia de Éfeso y a cualquier otro pastor. Tú sabes, falsos creyentes, falsos maestros, falsos apóstoles, falsos profetas. Como les dije hace un par de semanas atrás, la advertencia bíblica que se repite más veces, más que ninguna otra, es acerca de estos hombres, acerca de los falsos maestros que siempre han existido y van a seguir existiendo hasta el fin. Ahora noten otra prueba. La Reina Valera dice que estos hombres tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellas.
Ahí nos tenemos que dar cuenta que no está hablando la gente del mundo. Ellos no tienen ni la apariencia, ni una lechada. Pero los hombres líderes de las iglesias sí. Aparentarán ser piadosos, dice la Nueva Versión Internacional, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Noten otra cosa. Dice que ellos seducen a las mujeres débiles. Pero no, tú sabes, el pasaje dice que las seducen en sus casas. Pero él se estaba refiriendo a las mujeres que siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Solamente una mujer en la iglesia puede ser referida en un pasaje así. También dice que siempre resisten la verdad. Estos hombres se oponen a ella. Se les llama réprobos en cuanto a la fe. ¿Se están dando cuenta? Que cuando Pablo en este pasaje habla acerca de la impiedad, el carácter de los hombres en los últimos tiempos, está hablando de los hombres en la iglesia. Y las mujeres también, no podemos excluir a nadie, mis amados. Ahora, otra prueba más. Si comparamos esta lista de características con las que Pablo le dijo a Tito acerca de los falsos maestros, vemos que las características casi son iguales. Fíjense, porque hay aún muchos contumaces, atrevidos, habladores de vanidades, engañadores, mayormente de los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Son amantes del dinero. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndoles duramente para que sean sanos en la fe, y no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, réprobos en cuanto a toda buena obra. Parece que está hablando del mismo grupo de personas. Ahora, otra prueba. Si comparamos la lista aquí en 2 de Timoteo con lo que Judas escribió de los falsos maestros, también tenemos que darnos cuenta que prácticamente son las mismas características, mis amados. Fíjense aquí, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y nuestro Señor Jesucristo. Interesante que este pasaje los describe como aquellos que niegan a Dios, el único soberano. O sea, lo primero, esto es casi en todos los casos. Todos los falsos maestros tienen esta característica. No creen que Dios es soberano. Si acaso a lo mejor un día lo dicen de labio para afuera, pero en lo profundo, ellos no creen que Dios es soberano. Ellos creen que el hombre es soberano. El hombre tiene en sus manos el destino de su alma, su eternidad, y tiene también el poder para crear su propia realidad religiosa. El hombre está en control, no Dios. Bueno, niegan al único Dios soberano y a nuestro Señor Jesucristo. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. El versículo 10 dice: pues estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por el lucro en el error de Balaán y perecieron en la contradicción de Coré.
estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Son nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin frutos, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Son todos iguales. Si comparamos la lista que Pablo nos da de estas características aquí, de los falsos ministros en los últimos tiempos, con la lista que Pablo nos ofrece, y aquí estamos tomando solamente una porción, el capítulo 2 entero de Segunda de Pedro, trata con este asunto. Son atrevidos y contumaces. No temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Dicho sea de paso, hoy mismo estábamos conversando allá afuera, el hermano Carmelo y Francisco y yo, y me acaban de informar que hay un ministro falso aquí en la ciudad de Miami, que él ha pronunciado una maldición contra cualquiera que se opone a su ministerio. Que me ponga a mí en la lista entonces. Tú sabes. Pero ellos son así. Facilito. Maldicen a cualquiera que se opone. Pero estos hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para la presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad, la plata. Son las mismas características, mis amados hermanos. Entonces tenemos que concluir que Pablo no está hablando de la gente incrédula, inconversa en los últimos tiempos, sino que estas características él nos está advirtiendo acerca de la clase de líderes falsos que iban a estar en muchas iglesias en los últimos tiempos. Estos son los líderes, los pastores, los ministros, los apóstoles, los profetas. Esas son las características de ellos. Ahora, mis amados hermanos, yo sé que todos ustedes entonces, yo me pregunto lo mismo. ¿Por qué Dios permite que todo esto? Tú sabes, ¿por qué no les arranca la cabeza y ya? Aguanten eso. Entonces, tengan paciencia. Acuérdense que Dios no tiene un reloj en su mano como nosotros. Él trabaja a su tiempo. Y aquí nos está diciendo en los pasajes que hemos leído que el justo juicio de Dios va a caer sobre ellos. Y algunos van a ser los que no fueron nunca creyentes, van a ser lanzados al lago de fuego, mis amados. Pero bueno, lo importante es nosotros considerar también que hay muchos cristianos genuinos, cristianos auténticos, cristianos que fueron salvos por la gracia de Dios. Hoy están sentados delante de una bestia como la que Pablo señala en estas características. Están allí escuchando, recibiendo esa influencia. ¿Qué va a pasar con ellos? Bueno, mis amados hermanos, ellos, los cristianos que se dejan engañar fácilmente por estos falsos maestros,
van a tener que rendir cuenta y van a ser avergonzados. Van a ser avergonzados. Y la excusa, tú sabes, barata que muchos cristianos van a dar en el día del juicio. Ay, Señor, pero es que nadie me dijo. Nadie te dijo. Tenemos la palabra de Dios en nuestra mano. Juan dijo que el creyente que ha sido salvo realmente no necesita que nadie le enseñe. Si solo nos dejáramos guiar realmente por el Espíritu Santo de Dios, mientras que estamos leyendo las Escrituras. Si solamente creyéramos en lo que las Escrituras nos está diciendo, sin nosotros ponerle o quitarle o cambiarla. Mis amados, no fuéramos engañados. Es increíble. Ahora noten, aquí en este pasaje que queremos estudiar hoy, en solo 3 versículos, el apóstol Pablo nos da 18 características de los falsos maestros en los últimos tiempos. Noten, lo primero, amadores de sí mismos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, dice la Reina Valera. La Nueva Versión Internacional dice que están llenos de egoísmo. La versión Dios habla hoy son hombres que serán egoístas, mis amados. Ahora, si el amor al dinero es la raíz de todos los males, entonces el egoísmo es la raíz del amor al dinero. Mis amados, el amor propio, el egoísmo, pudiéramos decir, es nuestra opinión, pero es la causa de todos los pecados. El egoísmo, el amor propio, esa es la causa de todos los pecados. Por eso pecamos. Nos amamos a nosotros mismos más que a nadie. Y más aún que a Dios mismo. Son avaros, amantes de la plata, amadores del dinero. Señores, pero es fácil notar cuando un ministro es este tipo de persona. Persona que se deja llevar por un afán inmoderado de poseer riquezas. Y algunos son tan descarados que, tú sabes, they flaunt de riqueza, la exhiben y piensan que eso es una buena cualidad. Mis amados. Ahora, ¿qué piensa usted de un ministro? Después de leer esto, una de las características de los falsos maestros en los últimos tiempos es que son avaros, amantes de la plata, amadores del dinero. ¿Qué piensa usted de un predicador que predique el evangelio de la riqueza y prosperidad? ¿Le pega esta característica a un ministro así? Un ministro que usted ni sabe dónde él vive. Nunca te va a dar la dirección de su casa, porque él no quiere que tú te fijes la vida opulente en la cual él vive a través del engaño que le dice a la congregación: ustedes para tener riqueza y prosperidad tienen que aprender a dar primero. Y siembra semillas y siembra todas esas tonterías, mis amados. Y el único que vive bien en esa iglesia es el pastor que predica el evangelio de riqueza y prosperidad. Son vanagloriosos, jactanciosos, envanecidos, orgullosos, se alaban a sí mismos. Una vez que el egoísta tiene amasada una gran fortuna, el próximo paso es la ostentación vanidosa. Son soberbios, arrogantes, in English, boastful and proud. Altaneros, amigos de aparecer por encima de los demás. Son también blasfemos. Hablarán en contra de Dios, maldicientes. In English, verbally abusive. Son también intemperantes. Wait, 5. Doblé 2 hojas a la vez, excuse me. Un momentico, déjeme atrasar, regresar a donde debo estar. Blasfemos, desobedientes a los padres. Bueno, esto sí pega hoy en el Día de las Madres, ¿no es cierto? Porque aquí empieza
los problemas que más tarde en la vida se ven en estos impostores, en los falsos maestros. Probablemente eran desobedientes a sus padres. El indicador de la degradación de una sociedad es el rechazo de esta, la más sagrada de las relaciones humanas. La relación de un hijo con su madre, la relación de un hijo con su padre. La desobediencia es una de las características. También son ingratos, ungrateful. John Bunyan, que fue el autor del libro El progreso del peregrino, escribió, noten esto, que la ingratitud es vecina de la insatisfacción. Juntas viven en el pueblo que se llama infelicidad. Qué lindo, ¿no? O sea, qué gran verdad. Mira, una persona ingrata es una persona que siempre va a estar insatisfecha. Y una persona que siempre está insatisfecha con todo en su vida es una persona infeliz. No importa con quién está. Puede estar casada con el rey de Roma. Ella va a ser infeliz. ¿Ve? Por falta de gratitud. Impíos, irreverentes, faltos de piedad. No respetarán la religión y las cosas de Dios. Sin afecto natural. O sea, no tendrán cariño. En inglés, they're unloving, inhumane. Maltratan a la gente. Son implacables. No tendrán compasión. No perdonan a nadie. Habla de una persona que no se puede aplacar, suavizar, apaciguar o amansar. Son también calumniadores. Y la palabra fue traducida calumniadores, pero en el original la raíz de la palabra es diablos, porque él es el acusador. Serán chismosos. Una persona calumniadora es un diablo en la iglesia. Y no hay otra forma de... Tú sabes, la misma palabra te está diciendo que es un diablo. Es una persona que está haciendo la misma obra del diablo, pero la está haciendo en la iglesia. Ahora, a veces los cristianos pensamos que el chisme y la calumnia no es una... Peor sería si fuera un adúltero o un homicida. Pero mis amados hermanos, no es así, fíjense, es algo bien serio. Son también intemperantes, o sea, no tienen ningún dominio propio, no tienen dominio de sí mismo. They are without self-control. Son crueles, brutales. La idea aquí es la de una bestia que descuartiza y devora a sus víctimas. Son aborrecedores de lo bueno. O sea, estos son los que Dios, hablando a través de Isaías, dijo, los que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Son traidores, traicioneros, impetuosos, violentos, fogosos, reckless, rash, infatuados, por encima de todo. They're conceited, envanecidos, engreídos, y son amadores de los deleites más que de Dios. Más amigos del placer que de Dios, dice la Nueva Versión Internacional. Dios habla hoy, dice, buscarán sus propios placeres en vez de buscar a Dios. In English, lovers of pleasure rather than lovers of God. Pero hay más. También Pablo los describe como impostores, charlatanes, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y Pablo luego instruye a Timoteo y le dice, oye, a hombres así, evítalos, sepárate. No tengas
una relación amistosa con hombres así. La Nueva Versión Internacional dice: aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Con esa gente ni te metas, ni te metas. Otra cosa que hacen: son seductores de los débiles, cautivadores de los inconstantes, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas pasiones o concupiscencia. Así son los que van de casa en casa cautivando a mujeres débiles cargadas de pecado, que se dejan llevar de toda clase de pasiones. Ellas siempre están aprendiendo, pero nunca logran conocer la verdad. Ahora, mis amadas hermanas, lo último que yo quiero en un Día de las Madres es hacerlas a ustedes sentirse mal. Y yo sé que aquí en nuestra iglesia, bueno, yo diría que no tenemos mujeres así, mis amados, pero al mismo tiempo tenemos que reconocer que el apóstol Pablo estaba escribiendo inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Él estaba hablando palabra de Dios. Ahora, ¿por qué es que él entonces aquí señala que estos malas bestias seducen a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias? Bueno, mis amados, estos hipócritas buscan seducir a algunas de las mujeres más inconstantes en la congregación. Es más, allí es donde ellos encuentran su apoyo. Las mujeres así, mujercillas que siempre están aprendiendo, nunca llegan al conocimiento de la verdad. Me imagino que está hablando de mujeres jóvenes. Mis amados, yo no sé si usted ha estado en una iglesia de un verdadero falso apóstol, falso maestro, falso profeta. Pero si algún día tienes la oportunidad de visitar una o ver una congregación en televisión que tiene programas de los servicios dominicanos, fíjense en las primeras 3 o 4 bancas de la iglesia, menos la del frente. Yo sé que allí hay algunos hombres que asisten al pastor, al ministro, al apóstol. Pero fíjense, las primeras 3 o 4 bancas, casi todas las personas que tú vas a encontrar allí son mujeres. Mujeres que hasta cuando el apóstol dice una barrabasada, ellas son las primeras en gritar amén, gloria a Dios. Y la mayoría de ellas, ¿tú sabes por qué están alanticos allí? Porque ellas quieren que el ministro las reconozca a ellas como verdaderas seguidoras. Ellas sí. Y lo que no saben es que, o lo que la gente no sabe, ni se da cuenta, es que la mayoría de ellas están secretamente enamoradas del ministro. Y para eso van a la iglesia, mis amados. No solo seducen sus mentes y su corazón, pero bueno, las seducen a ellas también. Ahora, ¿pero por qué buscan estos farsantes a las mujeres? Bueno, mis amadas hermanas, amárrense el cinturón de seguridad. No quiero que nadie se me vaya bravo. La mujer es más impresionable y por eso es más fácil de engañar y de seducir. La mujer siente, pero a veces no calcula. Por tanto, ella es más fácil que engañar. Parece que es la fisiología o la psicología de la mujer que la hace más fácil de engañar y seducir. Y yo no soy el que dice eso, lo dice la palabra de Dios. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado.
sino que la mujer, siendo engañada, incurrió transgresión. Cuando el diablo quiso engañar a la humanidad, él empezó primero con Eva. Quizás la historia hubiera sido diferente si él hubiera tentado a Adán. Quizás. Dije quizás. Pero aparentemente es así. Ahora, yo sé que cuando nosotros oímos demasiado a menudo que un pastor tuvo relaciones, eso pasa cada rato. Un pastor tuvo relaciones ilícitas con una mujer en la iglesia. Pues claro, todo el mundo enfoca al ministro y dice, ¡qué sinvergüenza! ¿No es cierto? Él debe ser el ejemplo para todos. Y tienen razón de pensar así. Pero ¿acaso nadie señala a la mujer que sabía que se estaba metiendo con un hombre casado, con un hombre de Dios, que iba a destruir una familia, iba a destruir el testimonio y el ministerio de ese pastor? ¿Qué podemos pensar en una mujer así que se deja seducir? Acuérdese que cada vez que oímos de un pastor que cayó en desgracia, detrás de esa desgracia hay una mujer insensata, una mujer inconstante en la fe. También resisten a la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. No es que no la conocen en sí, sino que la rechazan, se oponen, resisten. No. Nosotros no creemos que eso es así. Dios no puede ser así. Preferimos seguir adorando el Dios que nosotros hemos fabricado en nuestra mente. Resisten, se oponen a la verdad. Ahora, ¿quiénes eran estos dos individuos, Janes y Jambres, que dice que resistieron a Moisés? Bueno, lo interesante es que estos dos individuos no son mencionados directamente o en ninguna parte del libro de Éxodo. Pero es interesante traducir sus nombres. Porque fíjense, Janes significa el que seduce. Y Jambres, ese nombre, el que hace rebelión. Así que por favor no le ponga ninguno de esos dos nombres a un hijo suyo. Janes y Jambres, el que seduce, el que engaña, el que hace rebelión. Ahora, si no son mencionados en el libro de los Éxodos, tenemos que recurrir a la tradición judía, la historia, tú sabes, que se contaba de una generación a otra y otra y otra. La tradición judía cuenta que Janes y Jambres eran dos cabecillas de los magos de Faraón, que se opusieron a Moisés cuando pedía a Faraón que dejara salir al pueblo hebreo. Y también cuenta que ellos dos salieron con el pueblo y fueron los que animaron al pueblo allí al pie del monte de Sinaí a fabricar el becerro de oro. ¿Ve? Así que inmediatamente después que Dios libró a su pueblo de la esclavitud en Egipto, ya estaban dentro Janes y Jambres. Bueno, mis amados hermanos, el apóstol califica a estos falsos maestros con dos frases muy fuertes. Primero dice que son hombres corruptos de entendimiento y son réprobos en cuanto a la fe. Un teólogo renombrado,
Hendrickson dice que en el caso de estos falsos ministros, precisamente el órgano que se le dio a los hombres para que pudiesen recibir las realidades espirituales y reflexionar sobre ellas, o sea, refiriéndose a la mente, sus mentes han quedado contaminada completamente y permanente. O sea, esta gente no tiene retroceso. No hay forma de que ellos cambien. Ahora, ¿qué significa esta sentencia? Réprobos en cuanto a la fe, descalificados en lo que concierne a la fe. Esto significa que después que su fe fue puesta a prueba, han demostrado que su fe no tenía la consistencia necesaria para ser la fe que Dios otorga y demanda. Réprobos en cuanto a la fe. Sencillamente, mis amados hermanos, un réprobo en cuanto a la fe es un falso creyente. Es una persona que se ha engañado a sí mismo y engaña a otros, se hace pasar por un verdadero creyente, por un verdadero ministro, pero la realidad es, mis amados, que son falsos creyentes. Una persona que dice ser cristiana, pero no lo es, porque nunca fue regenerada, nunca fue salvada, nunca nació de Dios, nunca nació de nuevo, mis amados hermanos. Y lo triste, como les dije al comienzo, es que muchos cristianos, hoy en día, están sentados delante de un ministro. Y yo sé que yo tengo algunos de los defectos aquí antes mencionados, pero bueno, Dios no ha terminado conmigo todavía. Pero hay muchos cristianos, mis amados hermanos, que han sido tan engañados, porque aparentemente les gusta el engaño. Hombres y mujeres que hoy en día están sentados en una congregación con un ministro falso. No solamente su ministerio es falso, su profesión de fe es falsa. No son cristianos. Todas las cosas son puras para los puros, más para los corrompidos, incrédulos, nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, réprobos en cuanto a la fe y en cuanto a toda buena obra. Bueno, ¿qué les espera? ¿Qué les espera a los hombres en los últimos tiempos con estas características? ¿Qué les espera a los falsos maestros? ¿Qué les espera a los cristianos que se dejaron engañar? ¿Qué les espera? Les espera el justo juicio de Dios. Porque acuérdense, Pedro dijo que el juicio de Dios iba a comenzar con los de su casa. El juicio de Dios, tú sabes, Dios no comienza con los de afuera. Comienza con los que están dentro, mis amados. Así que si usted se pregunta, como a veces yo me preguntaba, Señor, ¿pero qué podemos hacer para sacar a esa gente? No los vamos a sacar. No los vamos a sacar. Tú sabes. No nos toca realmente a nosotros sacarlos. Dios lo va a sacar. Dios lo va a apartar. Pero imagínense, cristianos que llegan a la gloria y después tienen que lamentar que estuvieron sentados delante de un ministro
falso por años. Por años. Qué triste. Oremos, mis amados hermanos. Padre, gracias te damos por lo que hemos visto hoy y, Señor, te pedimos perdón de frente. Porque en estas características yo creo que todos nosotros nos hemos hallado en alguna forma. Porque después de todo, Señor, todo lo que hay en el mundo también entra en la iglesia. Y te pedimos perdón porque no hemos cooperado lo suficiente contigo en nuestro proceso de santificación. Pero te pedimos también, oh Dios, que nos abras los ojos bien abiertos, porque sabemos que no tenemos excusa, y nos ayudes a nunca caer bajo el engaño de estos farsantes. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios, mis amados hermanos.